Nos encontramos en el 10º Simposio sobre Patrimonio Cultural de nuestra bella ciudad de Mérida. Un aniversario que adorna el rostro de un pueblo de herencia única e invaluable. Una década compartiendo historias, anécdotas y descubrimientos del pasado. Un lugar de encuentro entre la historia y la cultura. De la mano de investigadores y especialistas, dedicados al estudio de las diversas facetas que conforman la identidad de nuestra ciudad. 10 años celebrando experiencias que agregan valor a nuestro presente, rescatando recuerdos que dan sabor a cada espacio, envolviéndonos en la riqueza del tiempo para dejar una huella en el corazón. Celebremos una vez más nuestra historia, regalo de aquellos que nos precedieron e hicieron posible el tesoro de lo que es ahora nuestro pueblo, nuestra comunidad. Bienvenidos al 10º Simposio sobre Patrimonio Cultural en Mérida, una década cambiando la percepción del patrimonio. Estimada audiencia, muy buenas noches. A nombre del Centro Universitario Interamericano, la Asociación Civil Chimbalcasha C y del Ayuntamiento de Mérida, les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su presencia a esta transmisión de la 10ª edición del Simposio sobre Patrimonio Cultural en Mérida, que en esta ocasión lleva por título Una década cambiando la percepción del patrimonio. En esta ocasión, nuestro foro virtual se engalana en su 10º aniversario con la voz y opinión de reconocidos especialistas e investigadores de nuestra ciudad, vinculados al ámbito de la arqueología, la antropología social, la arquitectura, la historia, la lingüística, la bibliotecología, el cine y la espeleología, los cuales estarán presentando una serie de conferencias referentes a la investigación, protección y conservación del patrimonio cultural de nuestro municipio a lo largo de una década. Es por ello que les hacemos una cordial invitación para que del 1 al 17 de marzo, en punto de las 7 de la noche, nos acompañen en la transmisión de esta serie de conferencias que seguramente serán de gran interés, aquí, a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Mérida. Buenas noches, gracias por acompañarnos. A continuación, tenemos al arqueólogo Eduardo Puga Salazar. Es egresado de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán. Se ha especializado en epigrafía e iconografías mayas, así como en la técnica caligráfica, escrituraria desarrollada por los escribas mayas, abordando temáticas como las representaciones del género, los títulos nobiliarios, la figura femenina, la indumentaria, el arte suntuario, los dioses, la muerte y la arquitectura maya. Desde el año 2004 se integra al Departamento de Patrimonio Arqueológico del Ayuntamiento de Mérida, desde donde realiza recorridos de prospección y supervisión arqueológica en las diversas comisarías del municipio de Mérida. También ha colaborado en proyectos de rescate y salvamento arqueológico, así como análisis epigráficos e iconográficos en conexión con el Centro INAH Yucatán. Actualmente es coordinador de ordenamiento arqueológico del Departamento de Patrimonio Arqueológico y pasante de maestro Bibliotecología e Información por la Universidad de Oriente Valladolid, Yucatán. Bienvenido. Hola, muy buenas noches. Primero que nada, quiero agradecer al comité organizador por la oportunidad de presentar este trabajo de nueva cuenta en este foro que ya es un referente para el patrimonio de nuestra ciudad. Y en esta ocasión, pues traigo una ponencia que es un tanto atemporal para el tiempo que estamos manejando en este momento, pero que sin embargo tiene el objetivo de que a futuro pueda convertirse en un referente, sobre todo cuando se acerquen los días de esos que llamamos Hanalpishan. La ponencia entonces se titula Ukinil Pishanov, ¿qué y por qué de una tradición? Y, como les he comentado, el objetivo es tratar un poco de manera crítica esta celebración y todo lo que a lo largo de estos 10 años ha ocurrido en torno a esta celebración. Sabemos bien entonces que después del equinoccio de otoño, más o menos por el 23 de septiembre, nuestro clima en Yucatán comienza a cambiar. Comienza a sentirse un aire fresco por las tardes, la iluminación incluso se vuelve más tenue debido a que la inclinación de nuestro globo terrestre pues se aleja un tanto del sol por el hemisferio norte, y esto pues de alguna manera genera que en la expresión del yucateco en general
se exprese la ya conocida frase "Ma, ya se siente el aire de finados", cuestiones que muchos de nosotros conocemos y que muchas veces no sabemos más que explicar como una especie de interpretación del tiempo. Y esto, pues bueno, nos lleva a referentes inmediatos, como lo es las muestras de altares en las escuelas, los diferentes eventos culturales que organiza tanto el gobierno del estado como el Ayuntamiento de Mérida y diversas instituciones de carácter cultural, y obviamente el evento que pues es más esperado y celebrado, ¿no? Que es el famoso Paseo de las Ánimas que organiza el Ayuntamiento de Mérida. Pero bueno, aquí la pregunta es, ¿qué tanto de esto que vemos en estas representaciones es lo real? Porque obviamente esta celebración tiene la particularidad de ser una fiesta o una celebración que pues conmemora a nuestros difuntos o a nuestros familiares fallecidos y que evidentemente encuentra su máxima expresión en esto que llamamos los altares de Hanalpishán. Entonces, ¿qué tanto de esto es real? ¿Qué tanto de esto realmente corresponde a la tradición? Ese es un poco de lo que vamos a versar a lo largo de esta ponencia. Y en esta primera parte que vamos a abordar a lo largo de ella, tenemos la transmisión informacional como eje problemático. ¿A qué me refiero con esto? Que bueno, actualmente como todos sabemos, nos encontramos en la era de la inmediatez y de la información, en la que tratamos de encontrar información siempre a través de Internet, aunque esto no siempre representa una información que realmente sea de calidad y sobre todo que sea fidedigna a ciertos temas en particular. Y esto pues nos lleva a evaluar cómo se ha manejado la información referente al Hanalpishán en las redes sociales y sobre todo en el Internet. Al respecto, tenemos este screenshot que nos muestra la búsqueda en Google y como podrán ver en la barra buscadora aparece Hanalpishán con J, o al menos yo así lo escribí. Y lo primero que nos muestra como referente es que nos corrige y nos dice que tiene que ser escrito con H. Aquí en la imagen van a ver cómo las palabras que están escritas con H, en el caso de Hanalpishán, pues están marcadas con rojo, mientras las que aparecen escritas con J, pues aparecen en color verde. Y esto de alguna manera genera una especie de confusión informacional, porque entonces el público ya no sabe si realmente tiene que escribirse con H o tiene que escribirse con J. Y es aquí donde empieza nuestro punto de discusión. En páginas incluso como las del gobierno municipal y las del gobierno estatal, se sigue manejando esta idea de escribir el Hanalpishán con H. Y bueno, esto ya lo discutiremos un tanto más adelante. Lo que aquí quiero hacer énfasis en esta, al menos en este punto de la presentación, es que bueno, muchas veces cuando hemos interactuado con estas páginas o incluso se han hecho recomendaciones para consultar información en ellas, la pregunta constante es, bueno, ¿y entonces por qué el gobierno las escribe con H? ¿No? Si realmente tendría que ser uno de los primeros referentes en pues guardar este respeto hacia la forma en que se escribe la lengua maya a través de los caracteres latinos. Y bueno, aquí tenemos en el caso de la página del gobierno del estado de Yucatán que igualmente lo escriben con la letra H, ¿no? En el caso de Hanal. Otra de las cosas que podemos encontrar en las redes, pues es evidentemente los elementos que lleva un altar y por lo general en estas páginas se encuentra una información altamente repetitiva con referencia a que nuestro altar siempre tiene que tener 3 niveles, que el nivel superior representa los 13 cielos, que las 9 ofrendas, en fin, estas informaciones que muchas veces aparecen como rebuscadas. Tenemos aquí el caso de una página que estuve consultando en el que se habla de que en el nivel superior tienen que haber 13 ofrendas de comida y que en el nivel inferior tienen que haber 9 ofrendas porque esto corresponde al pensamiento y la cosmogonía maya, de que los muertos eran enterrados incluso en el patio de sus casas y que por eso se hacía todo este camino. Realmente vemos que hay una confusión en cuanto a la forma en que se está estructurando esta información. Al menos en el Internet, porque muchas veces intentan mezclar lo que es la cultura maya prehispánica con la cultura maya del presente, que sabemos que ha atravesado por un proceso histórico de más o menos 500 años o un poco más, en el que obviamente han habido cambios y transformaciones que de alguna manera pues tienen que ser reflejadas en la cultura. Y pues bueno, cuando vemos las imágenes que aparecen al menos en el Internet,
pues el 99.9% de las que vemos están referenciadas con las muestras que se hacen en las escuelas, en las instituciones gubernamentales, en diferentes instituciones de carácter público. Y pues esto también tendríamos que evaluarlo porque de alguna manera nos está generando quizá una idea errónea de lo que realmente es el Hanal Pishan. Ahora que comencemos a ver parte de los cánones que implica esta celebración, nos daremos cuenta de que difieren tanto de lo que vemos en las muestras, de lo que realmente ocurre en los hogares durante estas celebraciones. ¿De qué se trata entonces el Hanal Pishan? Es aquí donde empieza nuestra pregunta directriz. Para empezar, tendríamos que hablar de costumbres y creencias, y en ese sentido abarca los preparativos en torno a la celebración, o al menos en el tiempo previo a la celebración. Perdón. Y aquí lo que tenemos es que, de acuerdo con la creencia popular, previo a los días del Hanal Pishan hay una intensa actividad, sobre todo en las casas. Tenemos que procurar el arreglo de la casa y sus espacios. Y esto conforme vamos creciendo, cuando somos niños simplemente estamos relegados al no molestes porque estamos trabajando. Pero conforme vamos obteniendo conciencia y edad, pues nos vamos volviendo partícipes de esas actividades. Hay que limpiar el patio, hay que recoger la basura, hay que mantener la casa limpia y todo esto con la intención de recibir a nuestros difuntos, porque aquí es donde empieza a cobrar forma la celebración de los días de finados, ¿no? Porque obviamente vamos a recibir una visita que es sumamente especial, que son nuestros parientes fallecidos, y como tal tenemos que recibirlos con nuestra casa de manera presentable, o al menos eso es lo que cuentan los abuelos. También se enfatiza en el cuidado, de no dejar labores pendientes. Las mamás, sobre todo, nos procuran que los trastes estén lavados, que la ropa no esté tendida, que no se quede nada remojado, porque existe el riesgo de recibir una sanción, porque eso también sería como una ofensa para nuestros visitantes. En algunas ocasiones en las comisarías, en muchas de las comunidades del interior del estado, pues me ha tocado ver también que la gente se organiza para hacer las fajinas, para la limpieza de carreteras, en especial la que va del cementerio hasta la población. En algunas ocasiones se acostumbra también a lechar las albarradas o incluso a pintar la casa, todo con la intención de dar una apariencia presentable para realmente realizar esta celebración. Y ya justamente en los días previos o en las horas previas a la llegada de las ánimas, pues se nos dice que los animales de compañía y las mascotas tienen que ser resguardados para no estar entorpeciendo el camino de las ánimas. Y digamos que esto es parte de la mística que envuelve ya o que comienza a generar este ambiente de que realmente se acercan los días de finados. Todo esto tiene que ver con esta percepción de las almas. En el momento de la muerte, el alma comienza un proceso de transformación que Oliver Le Guin en sus estudios del 2008 ha desarrollado de manera pues in extenso, de cómo el alma de nuestros parientes fallecidos comienza este proceso de transformación en un ancestro. Y aquí habría que recalcar que, bueno, a diferencia de otras celebraciones que también tienen que ver con la muerte o por lo menos con las almas de nuestros parientes fallecidos, están vinculados a realmente la creencia de que las personas por esos días regresan. Y esta es una facultad que, según los estudios de Le Guin, únicamente tienen los ancestros fallecidos, ¿sí? Solamente ellos pueden regresar e incluso ejercer sanciones sobre la vida de los vivos. Y es por eso que se tienen todos estos cuidados previos a la celebración del Hanal Pishan. Otro de los elementos que vemos por estos días es que en los niños pequeños, en general para aquellos que todavía no pueden hablar, se les coloca un hilo negro en la muñeca. Esto como señal de protección. Muchas veces te dicen es para que las almas no se los lleven, porque ellos como no pueden hablar, no pueden decir que todavía están vivos. Entonces se cuida mucho en el caso de las mamás que los bebés tengan este hilo negro justamente para protegerlos, no solamente de esta cuestión de las energías negativas que los pishanes puedan tener, sino también de que ellos puedan ser regresados al otro mundo, ¿no? Y que en muchos casos puede ocasionar la muerte del niño. También se acostumbra, y nos dicen sobre todo a los jóvenes y a los que pues nos gusta pues estar fuera de casa durante mucho tiempo, que no debemos acostumbrarnos a tener a estar en la calle a horas pues no permitidas, ¿no? O a altas horas de la noche, que es lo que nos comentan los abuelos y los padres. Esto porque existe el riesgo de que en algún momento podamos toparnos con la procesión de las ánimas o incluso de fastidiar o molestar a las ánimas que van transitando por las calles en rumbo a sus hogares.
Y vemos que esta cuestión de la procesión de ánimas, que muchas veces se escucha en relatos y en cuentos que pues se asocian a los eventos misteriosos de estos días, pues realmente se vincula a estas leyendas de Galicia que se originan sobre todo en la Edad Media, referentes a la Santa Compaña, ¿no? Lo que pasa es que en Yucatán los vemos ya un poco entremezclados con esta idea de que nuestros parientes al regresar, pues en una procesión van del cementerio hasta el centro de la plaza y de ahí se distribuyen cada uno a sus casas. Pero pues bueno, el punto de origen de esta procesión es justamente el de la Santa Compaña. Y bueno, llegamos al punto central en el que tenemos que hablar del motivo central de la celebración, el Ujanal Pishanov. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué es el Ujanal Pishanov? Bueno, aquí la definición nos dice que es una ofrenda de alimentos que se dispone en altares que pueden ser temporales o permanentes para las almas de nuestros difuntos. Y esto tiene que ver que en muchos de los hogares de Yucatán, nuestros abuelos, nuestros padres, tienen como un altar dedicado a los santos familiares, ¿no? Y muchas veces este mismo altar es el que sirve para poner o disponer las ofrendas para nuestros difuntos. El objetivo es recibir a las almas de nuestros familiares fallecidos. Y es aquí donde viene entonces una primera corrección. Normalmente tendemos a llamarle a toda la celebración Hanal Pishan, pero lo cierto es que a estos 3 días en que nuestros difuntos nos visitan reciben el nombre de Ukinil Pishanov o los días de las almas, aunque en ocasiones podemos verlos como Ukinil finados o simplemente como los días de finados, que es como realmente se le conoce en Yucatán. Esta cuestión del Hanal Pishan se refiere únicamente a la ofrenda de comida, pero a los 3 días de celebración normalmente son llamados los días de finados o Ukinil Pishanov. Y esto nos lleva a entender un poquito el significado del nombre. ¿Qué es el Hanal Pishan? Bueno, sabemos que el Hanal Pishan es una frase, o más bien es un término que hace referente al alimento, a la comida, a comer, al guiso o a un manjar. Y por consiguiente, nos hace referencia a una comida que es preparada para algún festejo o reunión. Por su parte, el término Pishan nos señala que se refiere al alma que da vida al cuerpo o al ser humano. Por lo tanto, es una entidad incorpórea, es un espíritu, es la esencia, el ánima o el alma. Por lo tanto, Hanal Pishan puede entenderse como la comida del alma, pero si queremos decir la comida de las ánimas, tendríamos que decir Uhanal Pishanov, es decir, la comida de las almas, incluyendo la partícula op en la parte final para establecer la relación del plural, como las almas, Pishanov, las almas. Y es aquí donde entra el dilema de la H y la J. ¿Cómo es que realmente se tiene que escribir este término, al menos con caracteres latinos? Según la Comisión de Difusión del Alfabeto Maya del año 1984, establece el uso de las siguientes grafías que vemos aquí en la presentación, entre ellas la J. Obviamente este primer alfabeto fue un primer intento por normalizar y sobre todo estandarizar la lengua maya. Sin embargo, este carácter de sugerencia pues realmente no tuvo tanto impacto en la sociedad. En el Diccionario Maya Español de 1992 de Bastarrachea y Briceño se hace la siguiente advertencia. Otra letra inadecuada es la H, porque rompe con la unidad del sistema del alfabeto que ahora presentamos, puesto que su única función, al menos en el español actual, es formar parte del diagrama, ya que por sí sola no posee un valor fónico. Así que ahora es sustituida por la letra J, y es aquí donde vemos este primer intento por normalizar la forma de escritura de la lengua maya, sustituyendo la H por J para representar el sonido aspirante velar. Estas y otras normas fueron ratificadas en el año 2006 durante el Foro Regional de Reglas Gramaticales y Homogeneización de la Escritura de la Lengua Maya en la península de Yucatán. Sin embargo, es hasta el año 2006, me parece, que se publica el Unuk Besahilu Tzit Balmayatán, que en la sección 1.2 referente a las consonantes menciona lo siguiente. La consonante J se representa el fonema H, fricativo, glotal, sordo, y se escribe al inicio, al interior y al final de la palabra, y cita algunos ejemplos. Para consulta, este documento se encuentra en el sitio del inali.gov.mx, que es realmente accesible para todos, viene tanto en maya yucateco o el mayatán,
como una traducción al español que es fácilmente comprensible y que creo que es un documento que tendría que ser consultado cada vez que intentamos escribir frases en la lengua maya yucatecana o el llamado mayatán en este caso. La intención aquí es un tanto estandarizar la forma de escritura de la lengua maya del presente, porque de alguna manera esto también contribuye a mantener su carácter patrimonial, ¿no? A lo largo de estos 10 años hemos visto cómo poco a poco la lengua maya ha cobrado más fuerza en nuestro entorno diario, sobre todo en la señalética, en la inclusión, incluso para algunos discursos gubernamentales, etc., etc. Aunque realmente dignificar a la lengua maya de este modo tendríamos que hacerlo como se ve en la imagen, ¿no? A través del sistema maya jeroglífico. Aquí vemos la palabra Ujanalpishanop representada a través de una inscripción jeroglífica de mi autoría, ¿no? Que pues bueno, esto realmente implicaría también devolverle un sentido de autonomía a la lengua maya. Sin embargo, esta norma acerca del mayatán pues realmente ha contribuido grandemente sobre todo pues a estandarizar esta lengua y sobre todo a tener una representación digna y sobre todo a darle fuerza en nuestro medio actual. Regresando a nuestro tema, la reflexión sobre las ánimas nos lleva a ver lo siguiente. Según los comentarios de la gente, en el plano terrenal los pishanes o las ánimas se muestran con el rostro cubierto con un velo. Se dice que llevan una vela en la mano y que en el mundo de los sueños se muestran con el rostro tal cual como lo tenían en vida. Y esto nos lleva a reevaluar un poco estas representaciones que hemos visto en los últimos años a través del paseo de las ánimas, en las que más bien para representar este carácter de finados, las personas son maquilladas como si fueran pues calaveras, ¿no? Y sabemos que esto corresponde realmente a una tradición que viene del centro de México. Tomando en cuenta lo que la gente cree con respecto a los pishanes, tendríamos que analizar, por ejemplo, que el término pish viene de la palabra cubrir o tapar con una tela, mientras que la partícula an anexada a un verbo indica que es algo que existe o está. Por lo tanto, el término pishan, si bien hace referencia al alma que existe en otra vida y que como señalan maestras como la maestra Daniela Cano, realmente se les llama pishanes porque no se consideran difuntos o que hayan concluido su existencia terrenal, sino que continúan vivos solamente en un plano distinto. Y esta cuestión de que vayan cubiertos con una tela o vayan con el rostro velado indica para el mundo de los vivos que ellos pertenecen a otro plano. Por lo tanto, Pishan puede ser entendido como el que está cubierto, ¿no? O el que lleva el rostro cubierto. Y esto nos llevaría a replantear también, o sea, esperemos que esta información llegue también a los organizadores de este evento del Paseo de las Ánimas, porque sería interesante que en lugar de maquillarlos como calaveras, realmente se les velara el rostro. Esto generaría un impacto realmente distinto y le daría también un plus de misterio a esta celebración, porque en teoría psicológica, los rostros que están velados o que no se pueden ver por completo generan ansiedad, ¿no? Y basta recordar la escena de los otros, ¿no? De la niña cuando va cubierta con el velo y dialoga con su mamá, o la escena de la abadesa en la monja que lleva el rostro cubierto y que realmente la escena en sí no es nada terrorífica, pero el hecho de que estos personajes lleven el rostro cubierto pues genera también esta sensación como de misterio o de ansiedad. Realmente sería un experimento bastante interesante para aplicar al menos durante estas celebraciones, ¿no? Pero pues ahí queda la propuesta. Y pues bueno, esto nos lleva a entender que las almas realmente llevan el rostro velado y que de alguna manera conservan el rostro que mantenían cuando estaban vivos. No llevan estos rostros esqueléticos que muchas veces vemos representados. ¿Cuándo se celebra entonces el Ujan al-Pishanov? Del 31 de octubre al 2 de noviembre, nos dice la regla. El 31 de octubre se recibe las almas de los pisanitos, es decir, a las almas de los niños. El 1 de noviembre llegan las almas de los adultos o los pishanes y finalmente el 2 de noviembre se celebra a las almas de todos los santos, es decir, a los fieles difuntos y a los santos de la Iglesia Católica. Recordemos que el Hanal Pishan tiene su origen justamente en las celebraciones del catolicismo. ¿Por qué lo realizamos? Y es aquí donde viene lo interesante. Como vemos en esta imagen de Miguel Ventura, realmente el yucateco es el único de los pocos de nuestro país que tienen la creencia y firme convicción,
de que por esos días las almas verdaderamente regresan y podemos convivir con ellas. De ahí que se envuelva en este halo de respeto y de solemnidad estas celebraciones. Llegamos entonces al penúltimo punto, que tiene que ver con las ofrendas y los cuidados en el altar de finados. Por lo general, cuando asistimos a las presentaciones y las muestras de altares, lo que vemos es un altar que se monta y listo, ahí queda, ¿no? Toda la comida después de la presentación se reparte, pero pues como les decía al principio, esto también puede generar a veces una idea falsa de lo que realmente es el Hanal Pishan. Digo, no es que esas muestras sean erróneas, sino que realmente en este proceso de folclorización de la cultura muchas veces no se representa en su totalidad, porque lo que busca es representar únicamente un momento de esta celebración y tratar de englobar todo lo que ella implica en unos 5 o 10 minutos en los que presentamos nuestros altares. Y eso hay que entenderlo así, es simplemente una muestra. Las ofrendas reales de finados que se ponen en las casas muchas veces tienen que ver con esta disposición que tienen las familias en cuanto a las ofrendas que se tienen que poner. Muchas veces nos dicen, es que tiene que llevar tal o cual alimento, es que es obligatorio que tenga esto porque si no, no es el Hanal Pishan. Realmente esta celebración que ocurre en la intimidad de los hogares muchas veces, como les decía, tiene que ver también con la capacidad económica de las familias, y eso es algo que me parece sumamente importante de resaltar aquí, porque más allá de la cuestión económica, y eso es algo maravilloso que tiene Yucatán, es que cada vez que se te ofrece algo o se te intenta dar algo, todas las familias te van a dar lo mejor que poseen en ese momento. Y la celebración del Hanal Pishan es justamente eso. Independientemente de la situación económica que padezcamos en ese momento en la fiesta, se va a intentar dar lo mejor que poseemos o lo mejor que podemos dar, porque es una manera de mostrar respeto a nuestros familiares. Otra cosa que también nos insisten las abuelas y nuestras mamás al momento de la preparación de los alimentos es en no estar oliendo o no estar consumiendo previamente el olor de los ingredientes con los que se va a preparar la comida. Para ello hay sumo cuidado también de que todos los alimentos sean seleccionados, los que van a ir al altar y los que después se van a consumir por la familia. Y estos son los seleccionados para el altar, son los que justamente se cuidan, se tapan para que el olor no se esté, digamos, desperdiciando de alguna manera o que esté siendo absorbido constantemente por los seres humanos que estamos preparando el alimento, porque recordemos que esta esencia es de la que se nutren las almas al momento de ser puestas esas ofrendas en el altar. Un elemento que muchas veces está presente en los hogares es la famosa cruz verde, lo que como ya sabemos en muchos de los discursos que hemos leído tanto en el internet como en la tradición oral, pues tiene que ver con esta representación del árbol central. Muchas veces se ha dicho que es una ceiba, pero esta cuestión de la representación de la cruz verde como una ceiba, recordemos que es parte de este pensamiento posclásico y ya del momento del contacto con la sociedad española, y que pues de alguna manera se entremezcla con la idea de la cruz cristiana para justamente dar esta fusión del cristianismo con la cosmovisión maya y da lugar a la cruz verde. Aunque como vemos en esta imagen de Linda Chili, proveniente de Palenque, los mayas ya tenían la noción de esta forma de cruz para representar el árbol centro del mundo. Recordemos que en Palenque no se especifica que sea una ceiba. En muchas representaciones se habla de que es un cacaotal, en otras ocasiones se señala que es un jícaro. En Palenque por lo general se le llama el huacchán o el huacachán, que es el árbol centro del mundo, pero en ningún momento se especifica que tiene que ser una ceiba. Lo que sí que este árbol está representando las 4 esquinas del universo y que bueno, esta forma cruciforme es la que los mayas ven en la cruz cristiana para finalmente adoptarla como parte de sus elementos ceremoniales, ¿no? Y es lo que vemos ya fusionado en el presente como esta famosa cruz verde. Y pues bueno, el momento ya de la disposición de las ofrendas. Como les decía, es un momento, muchas veces cuando los vemos en la muestra, pareciera que simplemente los altares se ponen y ahí quedan, pero realmente esto no es así. El altar tiene que ser atendido y sus ofrendas cambiadas regularmente. Recuerdo que los abuelos contaban que, por ejemplo, el desayuno se tenía que servir a las 6 de la mañana, porque era el horario en que nuestros abuelos o nuestros parientes del pasado pues acostumbraban a desayunar para irse a la milpa o a sus diferentes actividades cotidianas. Esto, pues la puesta de la ofrenda del desayuno consiste en una comida ligera que sirve de bienvenida también para los difuntos.
Muchas veces esta consiste en atole, tamales, pan dulce, frutas de la época como plátanos, naranjas dulces, mandarinas. En algunas ocasiones he visto también que se ponen pimes y sobre todo dulces de zapotitos, que si bien se han vinculado con los altares infantiles, pero muchas veces también pueden formar parte de estas ofrendas para los adultos. Entonces, como pueden ver, la regla aquí también consiste en que sea una vianda ligera, ¿no? Es un desayuno que obviamente nos va a ayudar a iniciar el día y que en esta ocasión sirve de bienvenida a nuestros difuntos. Posteriormente, el almuerzo se tiene que servir a las 12 del día por la misma situación, ¿no? Estos horarios muy marcados que tenían nuestros abuelos. Esto ya consiste en una comida fuerte que muchas veces va acompañada de rezos en el caso de cuando la familia pues está muy vinculada al catolicismo, aunque también se han encontrado rezos que pues corresponden a otras denominaciones de las creencias cristianas, ¿no? Esto ya implica una comida fuerte que muchas veces tiene que ver con estos platillos típicos de fiesta que tenemos en Yucatán, como pueden ser el caldo de relleno negro, el caldo de pollo, los consomés, el salpimentado, muchas veces el shake de frutas, bebidas, dulces, pozole. Y pues aquí la intención es que sea una comida realmente fuerte como estamos acostumbrados en Yucatán, ¿no? Esa es la premisa al menos para el almuerzo. Y como les decía, es el que conlleva a la solemnidad de los rezos y sobre todo de la invocación de los difuntos. Finalmente la cena se sirve a las 7 de la noche y nuevamente consiste en platillos ligeros, chocolate, pan dulce o incluso dulces de mazapán. Y esto pues evidentemente consiste para cerrar ya las actividades del día. Eventualmente también se puede hacer como una oración, aunque aquí lo importante es que el elemento primordial para cada vez que se monta la ofrenda en el altar es tener en cuenta las velas presenciales, que son estas velas que se colocan en la base del altar y que muchas veces en las muestras se nos señala que son estas velas que sirven para indicar el camino, ¿no? Si bien en las comunidades mucha gente tiene esa costumbre de poner las velas en las albarradas para indicar el trayecto desde el cementerio hasta los hogares, realmente todo lo que activa este mecanismo de invocación de las almas de los difuntos son estas velas presenciales que van al pie del altar, porque cada vez que se enciende una se tiene que mencionar el nombre del difunto y posteriormente hacer una invitación a comer. Existe la creencia de que si estas velas no se encienden y no se llama al difunto, este no se hace presente en el altar. La luz de estas velas representan la presencia física de las almas. Su quietud o intranquilidad son interpretados como mensajes de los difuntos. Muchas veces en mi propia familia he escuchado que cuando la luz de la vela, la flama de la vela más bien está como bailando o incluso está tronando, representa que el alma está intranquila o que algo nos quiere decir o algo tiene pendiente. Mientras que cuando las velas están quietas, ¿no? Indican que el alma está tranquila y que incluso está satisfecha con los alimentos que les hemos ofrendado en el altar, ¿no? Vean aquí también cómo esta interacción a través de la luz de las velas con nuestros familiares, pues es bastante interesante. Y recuerdo también que muchas veces después de las oraciones se daba un tiempo para alejarnos del altar para que las almas pudieran acercarse y degustar los alimentos, tiempo después del cual pues esos eran retirados de la mesa y repartidos entre los familiares. También tendríamos que hablar del Vish, que es esta celebración que se traduce como el octavario, es decir, esta nueva puesta de un altar, pero ahora a los 8 días después de los días principales de finados. Es la ofrenda de alimentos, que se sirve para despedir a las ánimas. Y es aquí donde entra uno de los protagonistas principales de la celebración, que es el PIB. Muchas veces en los hogares se acostumbra a poner el día primero o incluso el día 2 o el 31. Pero lo cierto es que la tradición nos indica que el pib o los tamales tienen que comerse hasta el ochavario, porque justamente por eso tienen esta característica de ser como un envoltorio, ¿no? Y de presentarse envueltos en el altar, porque las ánimas se los tienen que llevar de vuelta hasta el otro mundo, ¿no? Es como esta ofrenda de despedida que se hace para que en la otra vida pues tengan alimento y tengan cómo sustentarse durante un año más. Recordemos que el pib recibe su nombre justamente de esta forma en que se cocina, que es bajo tierra y que es justamente el horno o el pibná el que lleva este nombre y que por extensión se lleva a este platillo, ¿no? Como el pib, que también es conocido como el mukbilpollo o pibipollo en la región de Campeche. Finalmente tenemos el Bishmés, que se celebra el 30 de noviembre, en el que ya se hace la despedida final con rezos y tamales, y finalmente se colocan velas en las afueras de las casas para iluminar
el regreso de las almas hacia el otro mundo, ¿no? Y la despedida para reencontrarnos hasta el próximo año. Y es justamente, vean, la serie de pasos que tienen que realizarse para poder celebrar de manera cabal esto que llamamos como el Ujan al-Pishanov. No solamente montar un altar y posteriormente retirarlo y nos olvidamos del asunto, sino que hay toda una serie de pasos y de procuraciones para que esto pueda llevarse a cabo de una manera formal, ¿no? Y que pueda ser bien recibido por nuestros difuntos. En esta parte final quiero abordar ya las profundas raíces de esta tradición, de dónde viene toda esta creencia y por qué el Hanal Pishan adopta esta característica tan particular en Yucatán. Recordemos que ya Diego de Landa en el siglo XVI nos señala que ya que venían a morir, refiriéndose a los mayas, era de cosa de ver las lástimas y llantos que por sus difuntos hacían, dice. Los amortajaban llenándoles la boca de maíz molido que llaman coyem, y algunas piedras verdes para que en la otra vida no les faltase de comer. Vemos aquí ya la noción sobre la existencia de una vida más allá de la muerte. Enterrábanlo dentro de sus casas o a espaldas de ellas y echabanle algunos de sus ídolos, y si eran sacerdotes, algunos de sus libros, y si hechiceros, sus piedras de hechizo y pertrechos. Vean entonces aquí como ya desde este punto y el momento de contacto seguía esta tradición de enterrar a los muertos con ofrendas que muchas veces eran alimentos y también tenían que ver con herramientas que habían servido para ejercer su oficio mientras las personas estaban en vida. Obviamente pasados desde el tamiz de la visión española, ¿no? Que muchas veces buscaban como ajustar esta forma de pensamiento y de creencias a lo que ellos ya conocían en la sociedad europea. Sin embargo, el registro arqueológico ha sido más contundente. Vemos, por ejemplo, esta imagen del sitio de Tojil, en estas imágenes cortesía del Centro INA Yucatán, donde pues observamos un cimiento absidal, lo que sería una casita de paja, y al interior podemos ver en la parte derecha de la imagen se encuentra una oquedad, y aquí vemos el close-up en la imagen, donde la oquedad realmente es una cista en donde se depositó el cuerpo de un difunto, y podemos ver las vasijas, la vasija capital, que es la que cubría el rostro del difunto, y los platos que probablemente contenían la ofrenda. Entonces sabemos también que por contexto, los muertos siempre eran acompañados por alimentos, por bebida, comida y por algunas ofrendas y herramientas de oficio. Y no solamente las grandes masas poblacionales, también tenemos evidencia de que, por ejemplo, en esta imagen que vemos, que corresponde a la tumba de Margarita en Copán, tenemos el cuerpo de la reina que fue acompañado con un atavío de piedras verdes, fue incluso bañado con cinabrio para poder asegurar su tránsito a la otra vida. Recordemos que el cinabrio en su color rojo representa la sangre y la vitalidad de los cuerpos más allá del momento de la muerte, ¿no? Y muchos de esos personajes fueron enterrados en cámaras funerarias, acompañados de vastas ofrendas de comida y bebida, todo ello con la intención de que pues tuvieran con qué sostenerse en la otra vida. Y también tenemos evidencias de que eventualmente los mayas reabrían estas tumbas para renovar estas ofrendas o incluso para reacomodar los huesos de los difuntos a fin de dar lugar a nuevos habitantes o nuevos propietarios de estas tumbas. Vemos, por ejemplo, ahora la imagen del desplegado de la vasija K6547 del catálogo Kerr, que tiene una de las imágenes, a mi gusto, más interesantes con respecto a este tema, porque de un lado vemos que se encuentra la escena en la que unos personajes están velando a un difunto que se encuentra recostado sobre una gran mesa y que lleva el cuerpo envuelto en una mortaja de 9 nudos. Tiene los ojos cerrados, tiene una diadema sobre la frente y podemos ver el cuerpo completamente extendido. A sus costados se encuentran 6 personajes que están llorando, se ha identificado como los dolientes y que pues probablemente están representando esta escena de duelo. Vemos que los pies los tienen sumergidos en el agua, indicando también que el alma en este momento de la muerte iniciaba un proceso de descenso al interior de la tierra, muchas veces por un camino acuoso que ha sido entendido como el Xibalbé o el Xibalbá, el camino del reverente temor, que es el que conducía hasta el inframundo, que en los textos jeroglíficos es denominado como el Bolom Hongwai, ¿no? O los 9 abismos de transfiguración. Si rotamos la vasija, vemos una escena distinta porque vemos que es el mismo difunto que ya se encuentra con el cuerpo descompuesto. En la parte de abajo vemos la osamenta, todavía articulada, pero ya desprovista de carne.
Lo que es interesante aquí es que vemos que del interior del esqueleto brota un personaje que tiene las mismas características del personaje vivo, o más bien cuando todavía el cuerpo conservaba la carne, pero que está como emergiendo del interior del esqueleto y que se transforma en una planta provista de flores, frutos y de abundancia, en señal de que el espíritu del difunto salió de su cuerpo y se fue a morar a otro lugar que es de abundancia y de vida. Esto es lo que realmente me parece interesante de esta vasija, porque de alguna manera, a través de la iconografía, nos está presentando que los mayas tenían ya un concepto claro de que las almas, al morir y desprenderse de su cuerpo físico, se iban a morar a un plano distinto. Es así como tenemos la evidencia iconográfica. Otro de los ejemplos que tenemos respecto a la muerte es la presencia o la creencia más bien en un dios maya. Podemos verlo aquí en este desplegado de la vasija K621 del catálogo Kerr, en este momento en el que el dios está lanzando al bebé jaguar hacia el interior de la montaña, mientras el dios Chak del otro lado está rompiendo la montaña para que el bebé caiga a su interior. Lo que llama la atención aquí son las características del dios. Lo vemos con el vientre abultado, se pueden ver algunas costillas en la parte superior de su torso, tiene los brazos y las piernas esqueléticas, en señal de que esto es un cuerpo que está en descomposición, es decir, el dios de la muerte es un cadáver que anda, y toda la iconografía vinculada a él así parece indicarlo. Ya en las representaciones posclásicas, como en este caso en el Códice Dresde, nos reflejan que su nombre es Kimi, es decir, muerte, aunque también durante la época colonial ha recibido diferentes epítetos, como es el caso de Apuch, que refiere al descarnado. Muchas veces pensamos que puch es aplastar algo, pero hacer puch algo es aplastarlo y además tallarlo y friccionarlo para que se desprenda de sus carnes. Por lo tanto, el término puch tiene que ver con algo que está descarnado. Y cuando vemos las imágenes del Señor de la Muerte, realmente vemos que es un personaje que está perdiendo carne porque se pueden ver sus huesos, incluso su cabeza es completamente una calavera. Se le ha denominado el Quisin también, que muchas veces en el español se traduce como el demonio o el diablo, ¿no? Pero realmente el término quis tiene que ver con la flatulencia o con estos olores que emanan del cuerpo y que son desagradables, ¿no? Por lo tanto, el término quisin tiene que ver con algo que huele mal o que es flatulento. Y si tomamos en cuenta que el dios de la muerte es un cadáver andante, es lógico que tenga esos olores a pudrición. Finalmente encontramos el término Yumkimi, que es el patrono o señor de la muerte, que es algo muy similar a lo que todavía se puede ver en contextos modernos, en donde se le llama Uyumilpi Shanop, es el patrono de las almas, y muchas veces esta ofrenda que se le denomina como el ánima sola, que se pone en las afueras de las casas, muchas veces se le atribuye a que tiene que ver, que es una ofrenda para el Uyumilpi Shanop, para que pueda permitir que las almas lleguen esos días a visitarnos. En el registro clásico, en las inscripciones jeroglíficas, se le conoce como Ichamaha o simplemente Chamí, es decir, el rostro de muerte o el rostro del muerto. Y aquí vemos esta representación, o más bien una de estas tantas representaciones clásicas del Señor de la Muerte. Tenemos ahora la estela 40 de piedras negras, en donde vemos en la parte superior a un gobernante de rodillas que arroja algunas volutas de copal hacia el interior de una oquedad en el piso. Y justamente en el interior de esta oquedad vemos la figura de una mujer que se encuentra dentro de una vasija. También hay que entender que en la iconografía maya, de acuerdo con Alexander Foss, los cuerpos o las representaciones de personajes que están dentro de vasijas o que se representan parcialmente están haciendo referencia a muertos en la iconografía maya. Y algo que es netamente revelador de esta imagen es que podemos ver que de la nariz de la señora emerge una cuerda que sale del interior de la tierra y que se conecta con la entidad celeste, ¿no? Esta famosa serpiente de nariz cuadrada, que nos indica que el alma de la señora está viajando hacia el firmamento, ¿no? Y se está transformando en un ancestro deificado, ¿no? Ahí vemos la serpiente señalada en verde. Y finalmente, una de las imágenes más reveladoras es esta que tiene que ver con el dintel 25 de Yaxchilán, donde la señora Cabalchok está realizando la invocación del fundador dinástico, quien se muestra como el dios Cacolchac, el dios del escudo y de la lanza,
que porta una máscara de la serpiente de guerra. Como pueden ver aquí, el personaje, aunque vemos en la iconografía que tiene un rostro humano, realmente utiliza una máscara para mostrarse a la señora como la entidad guerrera que está representando y que entrega a su vez los atributos de poder que son la lanza y el escudo para el gobernante en turno. Entonces, esto es la muestra también de que las almas, ya en el pasado prehispánico, podían ser invocadas cada vez que fuera necesario. Es decir, no existía un día específico para señalar la muerte, sino que muchas veces estos tenían que ver con ceremonias importantes en la vida de los mayas, en especial los mayas de la élite, que podían ser entronizaciones, las muertes de otros familiares, los nacimientos, conmemoraciones calendáricas, etc., etc. Y vemos aquí que la presencia de estos fundadores dinásticos, considerados como ancestros, era fundamental para, de alguna manera, refrendar el poder político de los gobernantes vivos. Tenemos aquí la estela 11 de Yaxchilán, donde vemos al gobernante en el momento de recibir la presencia de 3 cautivos de guerra, a quienes saluda a través del cetro cahuil, que es el símbolo máximo de poder entre los gobernantes mayas. Lo que llama la atención es que en la parte superior se encuentran los padres del gobernante ya fallecidos y que desde el cielo están sancionando esta acción y están dando su beneplácito por este triunfo guerrero que ha tenido su hijo en el plano terrenal, ¿no? Que en este caso es el gobernante de Yaxchilán. Y bueno, para concluir, la evidencia epigráfica también nos habla de algunos términos específicos que tienen que ver con la muerte. Aquí, por ejemplo, tenemos el término mijí, que significa hacerse nada o morir, chamí, que también tiene que ver con morir, mukah, que indica que algo fue enterrado o alguien fue enterrado, ochbi, que significa entrar en el camino, que indica este momento en el que el alma se desprende del cuerpo y comienza este descenso hacia el inframundo para transformarse en un ancestro, y uno que en lo personal es bastante interesante porque todavía es polémico dentro del ámbito de la epigrafía. Se ha traducido como Kai Usak Nik Ikil, es decir, se extinguió su blanco aliento floreciente, que parece estar indicando este momento de la última exhalación del cuerpo humano, ¿no? Que indica esta última exhalación, indica que el alma está saliendo del cuerpo, y lo curioso aquí es que se le denomina como Sak Nikil, como su blanca esencia florida, ¿no? Y recordamos también esta cuestión de que en el Hanalpishán, ¿no?, los pishanes muchas veces aparecen representados con estos velos de blancura, ¿no?, en señal de pureza, y que también son el indicador de que pues pertenecen a otro nivel dimensional. Pero bueno, más allá de esto, toda la festividad que actualmente conocemos con respecto a los pishanes y al Día de Muertos, pues tiene que ver con la llegada de los colonizadores españoles, que son los que traen la fiesta de Todos los Santos. Esa es una fiesta que en Europa es instituida en el siglo VIII por el Papa Gregorio III para erradicar las fiestas paganas del Samhain, que ya sabemos que por cuestiones cronológicas el Samhain, desemboca en lo que hoy conocemos como el Halloween. En un principio se celebraba el 31 de octubre, pero en el siglo XIV se cambia el día 1 de noviembre como el Día de los Fieles Difuntos, moviendo el Día de Todos los Santos al día 2 de noviembre. En América, como todavía no había santos, las reliquias tenían que ser traídas de Europa, una situación que muchas veces resultaba difícil y que ponía en riesgo también las reliquias de los santos, por lo que conforme fue pasando el tiempo y fue aumentando la población indígena que se convertía al catolicismo, pues los grupos indígenas de la Nueva España ya tenían el conocimiento, como vimos, de venerar a los muertos, por lo que la tradición de visitar los restos de los difuntos y ofrendar un altar con alimentos, porque se creía que estos regresaban, realmente tuvo aquí una conexión bastante fuerte con el pensamiento indígena prehispánico, y eso fue lo que ocasionó que esta celebración de los muertos adoptara también esas características particulares en nuestro país. Y pues bueno, tenemos diferentes muestras, ¿no? Las más famosas son las de Janitzio, tenemos los altares del centro de México, incluso en Guatemala, estas famosas visitas a los cementerios o las velaciones a las tumbas de los difuntos, pero pues en Yucatán adopta también sus propias características particulares, gastronómicas, culturales y demás, ¿no? Todas estas fiestas que ocurren en el área maya, sabemos que el área maya es tan diverso que toda esta misma celebración puede obtener diferentes variantes, incluso en Yucatán, que tiene diferentes regiones y diferentes prácticas culturales en un mismo territorio.
Y bueno, ya con esto quiero concluir con las consideraciones finales y recapitulando un poco de todo lo que hemos visto a lo largo de esta presentación, tenemos que la celebración del Ukinil-Pishanok es la versión regional de la fiesta a los fieles difuntos, instituida por la Iglesia Católica y tiene múltiples formas de representación. Por lo que hemos visto acá, pues en parte es también, digamos, una pequeña muestra de lo que realmente implica esta ceremonia. La única huella perceptible del pensamiento prehispánico que se puede rastrear hasta el presente es esta creencia y firme convicción de que las almas pueden regresar al ser llamadas. Toda esta cuestión de los 13 cielos y los 9 infiernos que tienen que quedar representados en un altar, realmente ha sido este amalgamamiento de las culturas o este intento por introducir la parte prehispánica a las prácticas del presente. La ofrenda del Ujan al Pishanov puede variar en cuanto a sus elementos, pero conserva siempre el precepto de que sean alimentos de que a nuestros difuntos les gustaban en vida. Por lo general se tiende a que sean platillos típicos de fiesta de Yucatán, pero eso no puede impedir que de repente me pongan un refresco de cola, pues no sé, algunas de esas comidas modernas, ¿no? que acostumbramos en el presente. Aquí lo importante es que sea algo que le guste al difunto y que sobre todo sea puesto de forma caliente en la mesa para que los vapores puedan despedir este aroma y que el difunto pueda alimentarse a través de esto que se llama la gracia de los alimentos, ¿no? O el yelmal. El altar tiene que ser atendido y renovado constantemente en ofrendas y complementos, como hemos visto. No es un altar que únicamente se monta y se abandona, sino que recibe atención y que sus ofrendas son constantemente renovadas, que al retirarse del altar pues pueden ser compartidas por los familiares que se encuentran en la casa. Las velas presenciales son la parte más importante e imprescindible de la ofrenda. A través de ellas se hace el rito de invocación o el llamamiento de las almas. Sin estas velas se cree que las almas realmente no pueden acercarse al altar porque no han sido invitadas. Pues como todo aquello que es llamado a este mundo tiene que ser regresado. De ahí que se tenga la costumbre de despedir a las almas mediante el Bish o el Bishmes, que son estas prácticas de ofrendas de comida para despedir a las almas a los 8 días primero y finalmente al final del mes de noviembre. En el imaginario maya del presente, los pishanes o pishanov no tienen el rostro esquelético, sino que conservan el rostro que tenían en vida. Se consideran como seres que continúan vivos en un plano distinto al nuestro, obteniendo la calidad de ancestros dignos de respeto. Y he ahí todo el aparato que justifica la celebración del Ujan al Pishanov. Esto indica que pueden regresar al plano terrenal mediante la invocación y ser mantenidos mediante la dádiva de alimentos, como hemos visto tanto en la época prehispánica como en el presente. Los días de su llegada son conocidos como días de finados, simplemente finados o como Ukinil Pishanov, es decir, los días de las almas. La ofrenda en los altares es la que recibe el nombre de Ujan al Pishanov, y a fin de respetar su adecuada representación, las Unukbesahil Utziptal Mayatán indican que la palabra Han al Pishan o Ujan al Pishanov tiene que ser escrita con J. Y finalmente, lo que vemos en las muestras de los altares, estas explicaciones rebuscadas, muchas veces intentan representar, como dije en algún momento, pues toda esta cosmovisión que es tan amplia y que es tan diversa para presentarla en 5 minutos y muchas veces termina atropellándose con esas explicaciones rebuscadas cuando realmente el Ujan al Pishanov representa una ceremonia íntima que tiene que ser llevado a cabo en el seno familiar y que corresponde únicamente a las familias y la dádiva que ellas quieran dar a sus muertos, siempre y cuando eso se haga con respeto y con con el debido entusiasmo para poder recibir a las almas de nuestros difuntos, que a final de cuentas es el objetivo que tienen estas celebraciones. Y pues con esto quiero concluir mi presentación y pues agradecerles esta atención que han prestado a la misma. Muchísimas gracias.